te pido que le cuentes a la gente qué documentos encontraste y cuáles son tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, no son operaciones de espionaje tradicional. No estamos hablando de los espías que, digamos, buscan secretos y tratan de conseguir determinadas informaciones o de lograr determinadas cosas. Estamos hablando de operadores que ellos mismos se llaman politólogos a sí mismos, que operan en la esfera de la influencia política y de la información pública. Lo que sería propaganda en este caso. Propaganda y desinformación. Y muchas veces la propaganda y la desinformación ni siquiera necesita inventar cosas, sino simplemente subirse a una ola que ya existe y azuzar determinados temas, determinadas conversaciones públicas, digamos, intentar llevar agua para cierto molino. En este caso, la llegada del gobierno de Milei a la Argentina significó un cambio del alineamiento argentino con relación no solamente a Rusia y a Estados Unidos, sino también con relación a la guerra en Ucrania, ante la cual Argentina había mantenido una actitud, digamos, más o menos neutral. Este alineamiento de Milei con Estados Unidos y a favor de Ucrania fue una cosa que alertó, digamos, a estas organizaciones y por eso, entre otras razones, decidieron, por lo menos eso es lo que cuentan en sus documentos internos, iniciar estas operaciones. Nosotros no dijimos ni podemos decir que pagaron a periodistas para que escribieran noticias falsas. Lo que nosotros encontramos fue un presupuesto muy abultado de más de $280.000 para colocar contenidos en medios digitales, en una cantidad de medios digitales con orientaciones editoriales muy diferentes, con alcances de audiencia también muy diferentes y con recursos económicos muy diferentes. Esos contenidos están detallados en planillas con URLs que nosotros revisamos y guardamos. Muchos de ellos están guardados en el Internet Archive, de modo que pudimos recuperarlo, aunque se hayan eliminado eventualmente algunos de ellos. Y como te decía, muchos de esos contenidos eran cosas que vos podías ver habitualmente en los medios argentinos. Muchos eran noticias, cosas que estaban pasando. Otros eran artículos de opinión, contrarios al gobierno de Milei. Había mucha información sobre las relaciones de Argentina y las tensiones diplomáticas con los países vecinos. Y ahí sí encontramos unas cuantas fabricaciones tratando de azuzar las tensiones que ya naturalmente había entre el gobierno de Boric en Chile y el gobierno de Milei en Argentina. Aquí aparece ahí sí encontramos noticias falsas propiamente dichas. Acá hay un factor importante que vos estás agregando, porque si bien en los documentos que ustedes encontraron aparece este presupuesto de $280.000, ustedes chequean con los 20 medios y no encuentran la admisión de haber cobrado por notas, pero sí que por parte de Rusia había un presupuesto dedicado a eso. Entonces, de alguna manera, tu hipótesis es que inflaban esos costos eventuales o que de alguna manera había algún pago con o sin conciencia de la procedencia, porque vos detallás un sistema por el cual los medios eventualmente, por tener poco presupuesto, podían agregar opiniones sin saber o sabiendo que venía de una conexión con esta fuente de Rusia. Bueno, justamente, nosotros tenemos algunas evidencias, no hemos podido demostrarlo todavía, pero tenemos algunas evidencias de que las cifras están groseramente infladas, lo cual indicaría corrupción interna. Claro, o sea que les pasaban a sus superiores un costo y eventualmente pagaban menos o no pagaban. Exactamente, porque las cifras manejadas son muy elevadas para lo que se paga en el medio periodístico argentino y de toda la región. Eso por un lado. Por otro lado, había también inflación de artículos. En todas las planillas que revisamos había muchos artículos repetidos, o sea, URLs repetidas. Por eso tuvimos que hacer un trabajo de descarte para quedarnos solamente con las que aparecían una vez, lo cual también indicaba, digamos, una inflación del impacto que podían estar teniendo en su campaña. Y en tercer lugar, lo que vos decís, todos los datos que encontramos y los testimonios que nos dieron de forma informal, los de record y algunos on the record, indican que lo que los rusos hicieron fue explotar, digamos, un funcionamiento que ya existe en los medios de comunicación, que tiene que ver con estos intermediarios, estas agencias de relaciones públicas, estos prenseros que colocan contenido en los medios y en medios que necesitan estar renovando permanentemente su contenido y de pronto no tienen todos los recursos para producir artículos propios, aceptan. La mayoría, te diría el 98%,
nos dijeron que lo habían aceptado gratis de un tercero al que conocen y que saben que es una persona que les trae contenido. A su vez, nosotros pudimos hablar con uno de esos intermediarios y nos dio una versión muy parecida. Es decir, yo cobré lo que cobro siempre, no tengo idea quiénes eran los que firmaban esos artículos, los distribuí entre los medios que yo conozco y que sé que lo podían publicar. O sea, una cadena de intermediación que en último caso tenía a los operadores rusos. ¿Qué más te puedo decir sobre esto? Me gustaría muchísimo digamos que esto ponga un poco el acento en los problemas que hay en la falta de control editorial, que yo creo que es el kit de esta cuestión con relación a los medios. Estamos de acuerdo porque, a ver, hay medios que trabajamos con los estándares periodísticos, no solo de rendición de cuentas, sino de chequeo editorial. Y esto es muy diferente a lo que a veces pasa en el ecosistema de Internet. También es cierto que los medios tradicionales, a veces tan vilipendiados, cumplimos con estos requisitos que engrosan obviamente los costos de trabajo de los medios, pero que ofrecen, por esa metodología, una información que intentamos sea de mejor calidad. Ahora, el ecosistema de Internet, la fluidez de la información, la velocidad de la información, hoy permite que se disfrace con los modos o los estilos de un medio tradicional otro tipo de contenido. Y la víctima no solamente es la verdad, es el ciudadano que por ahí lee creyendo que está leyendo algo hecho de una manera periodística profesional, ¿no? Y esto es lo que probablemente nos preocupa a todos los que ejercemos esta profesión de cara a los ciudadanos. No sé si coincidís. Sí, creo que, o sea, una de las cosas que hablamos con mis compañeros, quisiera recordar que este artículo lo hicimos junto con Santiago O'Donnell de Filtraleaks, que es un medio local argentino, y con Sofía Álvarez Jurado del medio Forbidden Stories. Fue un trabajo de leer muchísimos documentos, hablar con muchas fuentes, chequear un montón de datos, y una de las cosas que francamente nos preocupó fue encontrar digamos, la facilidad con que cualquier campaña de desinformación puede explotar esta grieta, sin que, incluso sin que el medio tenga conciencia de lo que está pasando, ¿no? O por lo menos los editores o responsables editoriales del momento tengan total conciencia de lo que está pasando. Esto no los exime de responsabilidad, sí, correcto, pero sí de alguna manera retrata la situación de precariedad en la que muchos medios, y no solo chicos, porque en la lista de medios hay medios grandes también, medios que pertenecen a grupos mediáticos, o sea que tendrían que tener, supongo yo, otros recursos para controlar esto, y sobre todo también para distinguir lo que es un artículo que viene por contenido promocionado, sí, de lo que es una verdadera columna de opinión o un verdadero análisis o una verdadera noticia.